Buenas tardes, soy la transformación Carmen de la Cruz Palomino. Hoy voy a hablar sobre el proceso de pasteurización, que gracias a este método se ha logrado disminuir muchas enfermedades que años atrás eran mortales, acabando con la vida de miles de personas en el mundo. Este proceso es un proceso físico basado en eliminar los microorganismos patógenos, sin alterar la composición química del producto, controlando la temperatura y el tiempo. Este proceso se puede confundir mucho con la esterilización, ya que es la eliminación total de todas las bacterias y esporas, mientras que la pasteurización solo destruye la mayoría de ellas, quedando algunas que pueden germinar. Es por eso que estos alimentos deben ser refrigerados para poder retrasar su proliferación. Un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los factores que promueven el crecimiento de estos microbios son la temperatura, el pH, los nutrientes, el oxígeno, el tiempo y la humedad. Pero en el caso de la pasteurización solamente importan el pH, el tiempo y la temperatura. Este método consiste en calentar un alimento a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados por algunos minutos o segundos, para después enfriarlo y finalmente sellarlos herméticamente. Pero esto depende mucho del pH, debido a que las bacterias no pueden crecer en un pH bajo, por ejemplo, un pH de 4, ya que la mayoría crecen con un pH neutro, que es 7. También depende de la forma del producto, ya que es primordial que la temperatura debe llegar a todo el alimento. También consta del tipo de envase, ya que hay que evitar su posible oxidación, garantizando su buena calidad. Para saber en qué escala se encuentra, hay que tener en cuenta la acidez del alimento. Si es más ácido, por ejemplo, los cítricos, su pH es mucho más bajo. Por eso que es importante aplicar los parámetros correctos de temperatura y tiempo, debido a que puede haber una supervivencia de los microorganismos patógenos, afectando irreversiblemente el valor nutricional, el sabor y el olor. Y ahora te preguntarás, ¿cómo se llegó a saber la importancia de estos parámetros? Bueno, es hora de conocer un poco de historia. Louis Pasteur comenzó a tener curiosidad por los microorganismos luego de que 3 de sus hijos murieron a causa del tifus. No fue hasta 1864 que hubo un problema con el vino francés. Se ponía agrio con el paso del tiempo, causando pérdidas a las empresas. Aquí es donde entra Pasteur, que con ayuda de un microscopio descubrió que la fermentación era provocada por un alcohol y un ácido acético que vinagraba el vino, donde en ese tiempo se pensaba que era debido a un proceso químico. Louis implementó un método que consistía en poner el vino a altas temperaturas, llegando a eliminar ciertos microorganismos. Pero sabía horrible. Realizando experimentos, encontró que calentando el vino a 44 grados centígrados se lograba destruirlas, sin alterar sus características físicas y químicas. Es por eso que gracias a la pasteurización, hoy en día los productos como el vino, la cerveza, la leche, los jugos de fruta se pueden transformar a largas distancias sin ser afectados por la descomposición. Ahora pasamos a tipos de pasteurización. Tenemos la pasteurización lenta. Es el primer proceso que se utilizaba, que consistía en calentar grandes cantidades a bajas temperaturas. Lo malo de este método es que se demoraba mucho en enfriar y habían veces en las que se tenía que esperar 24 horas, casi todo un día. Pasteurización continua es el más práctico, solo que los líquidos están a granel y se calientan a altas temperaturas por un breve periodo de tiempo. Se divide en 2 métodos. Primero, el proceso de batch, donde una gran cantidad de leche se calienta en un recipiente estanco, que es un autoclave industrial, como lo podemos ver en la imagen. También tenemos el proceso de flujo continuo,
donde el producto se hace entre dos placas de metal, denominado intercambiadores de calor de placas. Y por último tenemos la pasteurización ultra, la más rápida, ya que supera los 100 grados centígrados durante escasos segundos, haciendo que la putrefacción sea mínima. Ejemplos de pasteurización. Tenemos la leche. Este método fue aplicado por primera vez en 1907 por Charles North. Si la consumimos sin pasteurizar, podemos tener enfermedades como la tuberculosis, la difteria, la salmonellosis, la fiebre tifoidea. La leche se puede pasteurizar por dos métodos. Uno, por la pasteurización continua. Su caducidad puede llegar de 2 a 3 semanas, siempre y cuando sea refrigerado correctamente. Y 2, por la pasteurización ultra, logrando que su vida se extienda de 2 a 3 meses. Jugos. Contienen diversos microorganismos, como por ejemplo, en el zumo de manzana puede haber Escherichia coli y otros más que podemos ver aquí. En el zumo de naranja tenemos el Bacillus cereus. Se pasteurizan por el método continuo, ya que se produce una degeneración de sabor debido a que es ácido. También tenemos el huevo. Sí, aunque no lo pueden creer, el huevo también se pasteuriza, ya que nos puede dar la salmonela. Y como sabemos, el huevo a ciertas temperaturas se cose. Este es un claro ejemplo de por qué la temperatura no debe llegar a ebullición. Para pasteurizar los huevos necesitamos una olla con agua. Después tenemos que ponerlos en la cocina. Prendemos la cocina y tiene que estar a bajo fuego, lo más bajo que se pueda. Y tenemos que controlar la temperatura. Tiene que estar siempre en 60 grados centígrados por 4 minutos. Luego de que hayan pasado los 4 minutos, apagamos, sacamos los huevos y si lo queremos utilizar ahorita mismo tenemos que enfriarlos en un recipiente con hielo. Luego de que dejamos que los huevos se enfríen, tenemos que verificar que sigan crudos. Para eso tenemos que agarrar un huevo y como podemos ver, el huevo sigue crudo.